Esto viene entonces a la siguiente pregunta, que es, bueno, ¿cómo se comparan entonces un par de estimadores? Con el mismo ejemplo que teníamos ahora, que era una señal DC más un ruido gaussiano, entonces Wn se regía por un ruido blanco gaussiano que es media cero y desviación estándar sigma cuadrado. Si volvemos a hacer aquí el dibujo, esto es una constante a la cual se le agrega ruido. De esta forma entonces vamos a identificar qué sucede cuando tenemos el estimador que vimos anteriormente, que es el del promedio, y lo vamos a comparar con otro estimador que es simplemente tomar el primer valor. Ahora entonces volvemos a Python. Vamos a identificar qué pasa cuando tenemos otro estimador. Lo primero que tenemos que hacer entonces es, o a lo primero que nos enfrentamos es a lo siguiente. Tenemos que queremos comparar, dos estimadores. Uno de ellos es tomar el primer valor y el otro es el promedio normal. Entonces entramos acá, colocamos recuerden que aquí podemos copiar diferentes ecuaciones y se realizaría de la misma manera que se escribe en LaTeX. De esta manera entonces escribimos que nuestra estimación de A va a ser igual al promedio, que es entonces el fraccionario de 1, y tenemos aquí abajo n, que es la cantidad de datos. Bien, y realizamos la sumatoria de cada uno de estos elementos, o sea que es una sumatoria que va desde n igual a 0 hasta n-1, que es la cantidad de datos que tenemos. Bien, y esto se hace entonces sobre todos los xn. Este es el primer estimador. El segundo estimador que tenemos entonces es entonces solo tomar el primer elemento, en el cual entonces esto se escribe de la siguiente forma. Queremos estimar A y decimos que A es igual al primer elemento. Exactamente. Listo. De esta forma entonces lo que queremos hacer es comparar nuestros dos estimadores. Generamos entonces otra línea de código y tenemos que definir el segundo estimador. Entonces el segundo estimador, como solo es tomar el primer elemento, entonces colocamos estimador 2, le ingresa un arreglo y simplemente lo que retorna es el primer elemento de ese vector. Listo. Entonces ejecutamos esta celda
Y lo que vamos a hacer es lo que propusimos anteriormente, que es vamos a repetir 100 veces este experimento. Vamos a ver el resultado del estimador 1, lo vamos a guardar en esta variable, para lo cual tenemos entonces que generar una variable donde se va a guardar. Entonces decimos que es una variable de ceros del tamaño de R. Y hacemos lo respectivo con el resultado de la estimación 2. También la llenamos de ceros y lo que queremos es entonces ir llenando cada uno de estos elementos. Hacemos entonces un for que nos vaya recorriendo cada uno de los experimentos. Entonces colocamos el iterador i en un rango que dijimos que iba a ser R, que son 100 experimentos. Bien, copiamos entonces otra vez W, que sería el ruido, que lo tomamos de la librería NumPy, y recordemos que estamos utilizando la distribución normal. La distribución normal entonces nos pide mu, que sería la media, sigma, que dijimos arriba que era 0.3, vamos a volver a colocarlos acá, mu igual a 0 y sigma igual a 0.3, habíamos dicho. Bien, y aquí al final le digo cuántos elementos quiero, que en este caso es n elementos. Listo. Decimos entonces que x va a ser igual al valor de a, que aquí también lo vamos a agregar. A va a ser entonces 1, y decimos que x es igual a a más w. Bien, estando entonces así de esta manera, vamos a guardar en las variables que escribimos arriba, y escribimos entonces que el resultado del estimador 1 en la posición i va a ser igual a el promedio de x. Asimismo, en rest2, en la casilla i, vamos a agregar el estimador 2, y va a ingresar entonces también la misma señal que estamos midiendo. Bien, una forma entonces de graficarlo sería hacer un histograma por los dos resultados y ver qué sucede con ese histograma, ver si estamos cerca del parámetro que estamos midiendo, que en este caso es 1, o si estamos alejados. Listo, entonces para eso utilizamos la librería de PLT, que es matplotlib, y para poder comparar estas dos imágenes, lo que vamos a hacer es un subplot lo vamos a hacer de una fila, dos columnas, y vamos a decir que tenga un tamaño de 15 por 5. En este sentido, entonces, en AX0 vamos a plotear el histograma, que en este caso es el mismo paquete de PLT, contiene la función ist y nos permite identificar o mirar cuántos elementos hay. Entonces vamos a colocar rest1, que es la primera variable, en los resultados del primer estimador. Vamos a colocarle un
un límite para que las podamos comparar. Entonces tenemos que colocar el límite en x, el mismo límite en x, y de esta forma podemos compararlas. Entonces coloquémoslo desde 0 hasta 2, un punto antes de 1 y un punto después de 1. También le podemos agregar un título, le damos set x label, y de esta manera le podemos agregar un título. Aquí una parte importante es que podemos escribirlo también como si fuera código de látex si le colocamos una R al inicio. Entonces de esta forma le podemos colocar resultado, estimador, y como si fuera un código de látex podemos con el signo pesos hacer código normal. Bien, ahora entonces hacemos lo mismo para la segunda imagen, que sería el mismo histograma, pero en este caso lo vamos a hacer para el resultado del estimador 2. Hacemos exactamente lo mismo, lo que queremos es tener una misma margen o un mismo límite en x, con lo cual podamos hacer la comparación. Entonces decimos que es 0,2 y le podemos también colocar un título. Le damos set x label, y recuerden, como les dije, si colocamos una R al inicio podemos entonces escribir como si fuera látex. Entonces resultado, estimador, que es el segundo estimador, que recordemos que es simplemente obtener el primer valor de la señal. Bien, podremos entonces también colocarle a la figura un título. Entonces, el subtítulo, y podemos colocarle, si no le coloco R puedo escribir normalmente, pero no puedo entonces incluir comandos de látex. Colocamos aquí que es el histograma de los dos estimadores. Bien, en este caso entonces corremos aquí la segunda, y escribí mal, aquí no es sub sino sub, y de esta forma entonces obtenemos las dos gráficas. Vemos que al lado izquierdo el estimador, que es el promedio, no solo está más cerca de 1, tiene más elementos que dicen que es 1, sino que también el ancho vemos que es más pequeño. Asimismo, en el lado derecho vemos que la dispersión es mucho más grande, vemos que van desde 0.25 hasta 1.75, y vemos que también tenemos que los valores o el mayor promedio, la mayor probabilidad es que salgan valores iguales a 1. En este sentido entonces podemos hacer la comparación de estos dos estimadores. Bien, entonces podríamos ver qué sucede si yo agrego más repeticiones, porque alguien podría decir, bueno, si yo agrego más repeticiones, lo normal es que se reduzca la varianza. Efectivamente se reduce la varianza, pero lo que sucede al final es que el primer estimador tiene menos varianza que el segundo estimador. Esto se puede ver matemáticamente, esto es una forma de verlo por software. Sin embargo, para poder decir o determinar exactamente cuál de los dos es mejor estimador, pues tenemos que hacerlo matemáticamente. Lo primero es
identificar que el valor esperado de cada uno de estos elementos sea o esté cerca de A, y en este caso entonces tendríamos que el valor esperado sería la sumatoria de n-1 de el valor esperado de xn. Tenemos entonces que el valor esperado del primer estimador es 1 sobre n de la sumatoria de n0 hasta n-1, y el valor esperado de xn, pero xn a su vez es a más wn. Sabemos que el valor esperado, cuando es una suma, se puede hacer la distribución de los valores esperados y obtendríamos entonces 1 sobre n por la sumatoria de n igual a 0 hasta n-1 del valor esperado de a, que es a, más el valor esperado de wn. Como nosotros sabemos que wn es gaussiano y tiene media 0, entonces el valor esperado de esto va a ser 0, con lo cual tendríamos que a sale de la sumatoria y la sumatoria quedaría entonces de la siguiente forma. Se puede simplificar y me quedaría 1 sobre n por a por la sumatoria, copiémosla por acá, la sumatoria de esto, de 1, de sumar n veces 1, eso quiere decir que tenemos n, y con lo cual este n se cancela, tendríamos que el valor esperado es el parámetro a. Eso quiere decir que en promedio, en el primer estimador, todos los valores van a ser a. Bien, ¿qué sucede entonces con el segundo estimador? Entonces, con el segundo estimador queremos hacer lo mismo, identificar el valor esperado de x0, y en este caso pues muy simple, sabemos que x0 es entonces el valor esperado de a más w0, y vuelve a hacer lo mismo, volvemos a hacer lo mismo arriba, se divide el valor esperado, esto me daría a más el valor esperado de w0, y como sabemos que w0 es gaussiano con media 0, pues entonces el valor esperado es 0. Con lo cual, tanto 1 como 2, el valor esperado tiende a A. Eso quiere decir que en promedio todos tienden a A. Como vimos en aquí en el histograma, si vemos los mayores valores se encuentran cuando el valor es 1, que es el punto que nosotros elegimos. Bien, sin embargo, lo que estamos mirando del ancho del ancho sería la varianza. Entonces tendríamos que mirar la varianza de cada uno. Entonces la varianza del primer estimador sería igual a la varianza de 1 sobre n, la sumatoria de este elemento de xn, y entonces se puede mostrar que la varianza es igual a 1 sobre n por sigma cuadrado. Sin embargo, la varianza del otro estimador vamos a ver que es igual a la varianza de solo el primer elemento, y esto se puede mostrar que es igual a sigma cuadrado. Rápidamente haciendo esta demostración, tendríamos que es la varianza de A más la varianza de W0, que es el ruido. Como esto es un valor determinístico, la varianza es 0, y tendríamos que la varianza de W es sigma cuadrado.
y por eso entonces obtenemos este resultado. Ahora más adelante vamos a hacer la demostración de esta. En este caso lo que podemos ver es que tenemos lo siguiente. Tenemos que a medida que n tiende a infinito, para el primer estimador, la varianza de nuestro estimador tiende a 0. Porque si n es muy grande, pues este valor va a ser muy pequeño. Sin embargo, en el segundo vemos que la varianza siempre va a ser sigma cuadrado, con lo cual podemos decir que el estimador del promedio, este estimador, es mucho mejor o es mejor que el estimador de tomar solo el primer valor. De esta forma entonces podemos comparar un par de estimadores. Bien, a continuación entonces vienen unos ejercicios, los cuales vamos a resolver para para poder demostrar todo lo que explicamos anteriormente y dar unos ejemplos. El primer ejercicio o el primer ejemplo entonces es que en un sistema de radar tenemos un estimador para tau. Recordemos que tau era el tiempo que se demoraba en ir y volver la señal. Este tiempo tau está descrito por la PDF gaussiana. Nos dicen que en promedio tiende al tau verdadero, pero que tiene una desviación de sigma cuadrado. Bien, de esta manera entonces, si se desea estimar la distancia, proponer un estimador de la distancia del elemento del objeto que estemos analizando y también encontrar su PDF. Después nos piden encontrar cuál es la desviación estándar o cuál será la relación señal-ruido en la cual podamos obtener o podamos asegurar que el 99% del tiempo la distancia va a estar en un rango de más o menos 100 metros. Y nos piden que usemos C igual a 3 por 10 a la 8. Lo primero entonces es volver a la fórmula, decir que tau es igual a 2x sobre c, en el cual tendríamos que x es igual a c por tau sobre 2. Sin embargo, como lo que nosotros tenemos es una estimación de tau, asimismo tendríamos una estimación de x. Quedaría entonces de esta forma. Y además sabemos que tau sigue una distribución gaussiana centrada en tau con desviación estándar sigma cuadrado. En este caso entonces podríamos decir que x a su vez, este x estimado a su vez sigue una distribución de este estilo. Vemos que lo que estamos haciendo aquí es escalando tau, con lo cual tendríamos que la media ya no es tau, sino que sería c o la velocidad por el tiempo tau sobre 2, y la desviación sería entonces c cuadrado sobre 4 por el sigma que teníamos, que era sigma cuadrado tau. Para poder identificar, vemos que lo que hacemos es coger este elemento y elevarlo al cuadrado para hallar la desviación, para hallar el sigma, perdón. Bien, lo segundo que nos piden entonces es identificar. Vamos a hacer aquí entonces un dibujo. Decimos que este es el x estimado, por aquí va a estar el c tau sobre 2 y tiene esta forma. Perdón, yo la dibujo mejor, que recordemos que el centro tiene que estar en c por tau medios.
Bien, nos dicen entonces que lo que queremos es que hay dos puntos que están a 100 metros o a 100 metros y que lo que queremos es que acá en todos estos, o la sumatoria de todas estas probabilidades, sea de 0.99. Hacer esto es relativamente sencillo si recordamos algunos aspectos de probabilidad. Entonces lo que queremos hacer es identificar cuál es la probabilidad de que mi punto X menos el punto X estimado, su valor absoluto sea menor a 100. Que podríamos decirlo también de la siguiente manera, que la probabilidad en que X menos X sea mayor a, que sea menor a 100, y el otro caso sería que sea mayor a menos 100, de esta forma, de menos 100, X menos, y esto sea mayor a 100. Aquí entonces involucraríamos todos los puntos, ¿cierto? Los casos en los cuales la diferencia sea exactamente de menos 100 o la diferencia sea exactamente de 100. Sin embargo, lo escribimos arriba para hacerlo más sencillo. Sabemos entonces que esta probabilidad tiene que ser igual a 0.99. Lo que hacemos entonces es, para facilitar los cálculos, llevar esto a una normal, a una función de distribución normal con media cero y una varianza definida. Y de esta forma podemos encontrar en las tablas de la distribución gaussiana o la distribución normal, pues el valor de z o estos valores de acá que me pueden generar esta probabilidad de 0.99. Listo, entonces en este caso sabemos que X lo que en realidad es C por tau sobre 2, y esto queremos que sea igual a 0.99. De esta forma aquí tendríamos entonces una gaussiana en 0 con desviación estándar, ya lo habíamos visto, sigma cuadrado de tau. Sin embargo, lo que queremos hacer para identificarlo fácilmente es que este sigma cuadrado sea igual a 1, es decir, llevarlo a su forma canónica, para lo cual entonces tendríamos que dividir entre c medios de sigma tau y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces nos quedaría la probabilidad de c tau medios menos x estimado dividido c medios de sigma tau sea menor a 100. Recordemos que como esto es una inecuación tenemos que hacer lo mismo al lado izquierdo como al lado derecho, entonces aquí también tendríamos lo mismo. Y se mantiene que lo que queremos obtener es 0.99. Bien. Recordemos entonces que cuando tenemos este tipo de probabilidades lo que queremos hacer es mirar en las tablas cuál es este valor de z que me genera este tipo de probabilidad. Para esto entonces lo que hacemos es decir, bueno, tenemos nuestra gaussiana centrada en 0,
Y tenemos entonces dos puntos que están simétricos, en este caso recordemos que es 100 y menos 100, y esto se llama z de alfa medios, perdón, menos z de alfa medios y z de alfa medios. Decimos, bueno, aquí en esta área sobre la curva queremos que esté el 99% de toda la información, y en estas colitas, pues si aquí tenemos el 99, pues en estas colitas deberíamos tener el 0.01 dividido 2, ya que es una PDF simétrica. Bien, eso quiere decir que tendríamos que identificar el intervalo de confianza más alfa es igual a 1, con lo cual el intervalo de confianza dijimos que es 0.99 más alfa es igual a 1 y alfa es igual a 0.01. Como estos puntos son alfa medios, entonces alfa medio será igual a 0.05. Bien, si buscamos una tabla de probabilidades de la función gaussiana, vamos a encontrar que para que obtengamos esta información, para que obtengamos esta cantidad de probabilidad, tenemos que buscar de la siguiente forma. En las tablas normalmente encontramos un valor y nos dice cuál es la probabilidad hacia atrás, este valor siendo z. Entonces lo que tendremos que hacer es, si nosotros tenemos que hasta acá es 0.99, pues le sumamos esta cola y así obtenemos este punto de acá. Eso quiere decir que queremos buscar el z que me genere una probabilidad de 0.995. Bien, de esta forma entonces buscando en las tablas podemos encontrar que el z es de exactamente 2.58. Aquí me acabo de dar cuenta de un error, alfa medios es 0.005, me ha faltado un 0, perdón. Y entonces tendremos que ese z de alfa medios es igual a 2.58. En ese sentido, si miramos acá, habíamos dicho que esto era z de alfa medios y lo único que tenemos que hacer es despejar. Por lo tanto, tendríamos entonces que 100 sobre c medios de tau, de sigma de tau, tiene que ser igual a 2.58. Despejando entonces sigma de tau, tenemos que esto es igual a más o menos a 25.839 por 10 a la menos 8 segundos. Esto entonces lo podemos aproximar a 0.26 microsegundos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir entonces que para poder decir que tenemos el 99% de la información con una desviación de rango de más o menos 100 metros, tendremos que tener una desviación en la estimación del tiempo de 0.26 microsegundos. Eso significa que si la estimación hace un retraso mayor, pues no podemos asegurar que el rango sea de 100 metros o menos. La idea entonces siempre es reducir este sigma, y algunas soluciones que dan es implementar antenas más grandes que puedan captar mejor la señal, o radares o elementos que puedan enviar a mayor potencia la señal, así el decaimiento de esta señal pues es menor. Bien, así entonces terminamos el primer ejercicio.
El segundo ejercicio nos dice, perdón, el segundo ejercicio entonces nos dice que un parámetro desconocido θ influencia un resultado de un experimento, el cual está modelado por la variable aleatoria x. Nos dan la PDF de x y nos dicen que después de varios experimentos un investigador encontró que todos los valores medidos están en este intervalo, entre 97 y 103, y él afirma que θ debe ser exactamente 100. Y nos preguntan, ¿será que la afirmación es correcta? Bien, entonces primero hagamos un análisis de esta PDF. Vemos que es una PDF gaussiana, la cual tiene varianza igual a 1, que recuerden que aquí hay una varianza y aquí es varianza al cuadrado. Como es 1, entonces lo quitamos, y está centrado en θ. Bien, o sea que podríamos decir que esto es centrado en θ con desviación en 1. Lo primero entonces que se le ocurre es decir, bueno, está en 100. ¿Por qué se le ocurrirá decir eso? Bien, es muy sencillo. Decimos que cuando tenemos una gaussiana, el 99.7% de la información va a estar en mu, que sería donde estás en el centro, o la media, que en este caso sería θ, más o menos 3 desviaciones. Eso quiere decir entonces que si mu, que en este caso es θ, es 100 más o menos 3 desviaciones, y sabemos que la desviación en este caso es igual a 1, entonces tendríamos desde 97 hasta 103, y en este intervalo encontraríamos el 99.7% de toda la información. Entonces vemos que es factible lo que dice el investigador. Sin embargo, no es totalmente correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos un θ de 99 o un θ de 101, vamos a identificar entonces cuál es la probabilidad. Nos vamos a dar cuenta de que la probabilidad es muy parecida, con lo cual es posible que θ esté por el valor 100 cerca, pero no sea exactamente el valor 100. Podría tomar cualquier valor. Entonces lo que queremos ahora ver es la probabilidad de que una gaussiana centrada en 99, cuál es la probabilidad de que los valores caigan en este punto acá. Para eso entonces resolvemos simplemente la integral desde 97 hasta 103 de la probabilidad del valor x, que serían estos dos, dado el parámetro θ, que en este caso es 99. Entonces sería la raíz cuadrada de 2pi de Euler, 1 menos 2, 1 sobre 2, perdón, de x menos 99 elevado al cuadrado por dx. Bien, para hacerlo más fácil, entonces hacemos un cambio de variable, decimos que u es igual a x menos 99, con lo cual u cuadrado es igual a x menos 99 al cuadrado, y reescribimos esto de la siguiente manera. Bien, tendríamos esto de la siguiente manera, de du, y para identificar el punto superior y el punto final, vemos que, como decimos que u es igual a x menos 99, eso quiere decir que 103 menos 99 me da 4, y 97 menos 99 me da menos 2. Nuevamente por tablas, identificando entre estos dos puntos, podemos ver que la probabilidad es igual a 0.977. Eso quiere decir que la probabilidad de que esté en este rango que identificó el investigador es del 97.7%. Sigue siendo muy alta. Entonces podemos decir con seguridad
de que la afirmación es incorrecta porque los experimentos que el investigador haya hecho pueden suceder que hayan caído en este rango de parámetros. Sin embargo, la probabilidad de que teta sea 100, 99 o 101 nos va a seguir indicando un valor alto de probabilidad de que los valores sigan en ese rango que él midió. Por lo tanto, sabemos que teta está por esos valores de 100, pero no podemos afirmar a ciencia cierta si es 100 o es otro valor, porque teta puede tomar cualquier valor. Bien, ahora vamos a hacer un último ejercicio en el cual deseamos estimar el valor del parámetro a partir de las muestras xn, que son una A, como lo teníamos anteriormente en el ejemplo, más un ruido wn, donde n es igual a 0 hasta n-1, y nos dicen, bueno, ¿cuál de estos dos estimadores será el mejor? Este estimador, que es el del promedio, o este estimador raro que nos inventamos. También nos dicen que asumamos que el ruido es blanco gaussiano, con lo cual la media es 0 y la desviación y el sigma cuadrado pues son 1. Bien, ya como vimos cómo se realizaba la comparación entre dos, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar si el valor esperado es igual al valor que queremos, o sea, mirar si esto es cierto. ¿Será cierto? Entonces vamos a observarlo. Tenemos entonces que el valor esperado de A es igual al valor esperado de 1 sobre n de la sumatoria de n igual a 0 hasta n-1 de xn. Esto es igual a 1 sobre n de n igual a 0 de n-1 del valor esperado de xn. Y como vimos arriba en la demostración, esto es igual a A, con lo cual vemos que el valor esperado es A. Eso quiere decir que tenemos un primer punto positivo. Bien, ahora vamos a mirar el valor esperado del segundo estimador. Esto será igual al valor esperado de 1 sobre n más 2 de 2 veces el primer elemento. Esto acá es el primer elemento, perdón, más la sumatoria desde 1 hasta n-2 de los elementos xn, más 2 veces el último elemento. Bien, hacemos entonces por aritmética básica, ingresamos el valor esperado, nos quedaría el valor esperado del primer elemento x0, sacando el 2 del valor esperado, más el valor esperado, la sumatoria de n igual a 1 hasta n-2 del valor esperado de xn, más 2 veces el valor esperado de el último elemento. Bien, como ya lo vimos, entonces el valor esperado de x es A, el valor esperado de x es A y el valor esperado de x es A. Realizando entonces las sumas pertinentes, nos damos cuenta que esto es igual a 1 sobre n más 2 de 2 veces A más n menos 2 por A más A. Si vemos, hacemos la multiplicación, esto sería igual a 2 veces A más n por A menos 2 veces A más 2 veces A. De esta forma, entonces, haciendo, bueno, todo esto sobre n más 2
decimos entonces, si sacamos factor común de a, esto quedaría a 2 más n menos 2 más 2 sobre n más 2, y lo que obtendríamos entonces es igual a n más 2 sobre n más 2 por a. Se cancelan entonces estos dos elementos y obtenemos que el valor esperado es a. Bien, ya entonces definimos que los dos elementos, que los dos estimadores me llevan a a, y vamos ahora a identificar la varianza. Para entonces identificar la varianza del primer estimador, entonces sabemos que es el valor esperado del estimador menos el valor esperado del estimador, esto al cuadrado. Recordemos que es el segundo momento estadístico centralizado, la varianza. Esto sería entonces igual a el valor esperado de a al cuadrado menos 2 veces a por el valor esperado del estimador de a, más el valor esperado del estimador al cuadrado. Esto sería igual entonces a lo siguiente. Ya vimos que el valor esperado de a es a, el valor esperado es a, por lo tanto obtendríamos que es el valor esperado de a al cuadrado menos 2 veces a al cuadrado más a al cuadrado. Cancelamos entonces estos elementos y nos quedaría que tendríamos el valor esperado, esto sería igual al valor esperado de el estimador al cuadrado menos a cuadrado. Sin embargo, el estimador, como es el promedio, tendríamos entonces que esto es igual al valor esperado de 1 sobre n, la sumatoria de n0, n menos 1, de xn. Vemos que esto está al cuadrado menos aquí recordemos que el estimador es este elemento acá, y lo que estamos haciendo es elevarlo al cuadrado. Entonces esto sería elevar esto al cuadrado menos a al cuadrado. Bien, de esta forma tendríamos que esto es igual a el valor esperado de 1 sobre n al cuadrado, sumatoria de n menos 1 y la sumatoria de n' hasta n menos 1. Aquí entonces tendríamos que esto es x de n y x de n'. Bien, este valor esperado, si lo descomponemos acá, vemos que el valor esperado de a cuadrado pues es a cuadrado, y lo que queremos ahora entonces es identificar qué pasa en este punto. Bien, esto sería entonces igual a 1 sobre n cuadrado de la doble sumatoria de n y n' igual a 0 hasta n menos 1 del valor esperado de xn y xn' menos a cuadrado. Esto es igual entonces a, descomponiendo xn, que vimos que xn es igual a más wn. Entonces al descomponerlo obtendríamos 1 sobre n cuadrado, la doble sumatoria de n igual a 0 hasta n menos 1 de a más wn por a más wn', sin olvidarnos del valor esperado, menos a cuadrado. Bien, así entonces obtendríamos que esto es igual a 1 sobre n medios de la doble sumatoria de n igual a 0 hasta
hasta n-1 del valor esperado de, haciendo todas las multiplicaciones pertinentes, tendríamos a cuadrado menos a wn menos a w' w de n' más la multiplicación de wn y wn' menos a cuadrado. Bien, una vez aquí, si separamos los valores esperados, vemos que el valor esperado de w solito es 0. Entonces este elemento se hace 0, este elemento se hace 0, el valor esperado de a cuadrado es a cuadrado. Y nos queda entonces identificar qué es lo que sucede con estos elementos. Entonces, esto es igual a 1 sobre n cuadrado de la doble sumatoria de n igual a 0, de n-1, de a cuadrado, más lo mismo, la doble sumatoria de n igual a 0, de n-1, de wn y wn', menos a cuadrado. Como vemos aquí, a no depende ni de n ni de n', por lo tanto, entonces aquí tendríamos que esto es n cuadrado, el cual se cancela con este, y obtenemos que esto es igual a cuadrado más 1n cuadrado, la doble sumatoria de n' igual a 0, n-1 de wn y wn', menos a cuadrado. Se cancela entonces este a cuadrado con este a cuadrado y solo nos quedamos con este elemento. Algo entonces aquí importante para analizar es que nos decían al inicio que w era independiente en cada medida. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos wn por wn', esto va a ser igual a 0 cuando n es diferente de n'. De esta forma vemos que son independientes, que no hay forma de describir linealmente esta muestra con esta muestra, y eso entonces nos diría que toda esta doble sumatoria se convertiría en una sola sumatoria, y esto nos quedaría igual a 1 sobre n cuadrado, sumatoria de n igual a 0 hasta n-1, y ya sabemos que esto es wn, sin que se nos olvide el valor esperado. Esto es el valor esperado acá. Recuerda, el valor esperado de wn y wn' pues es 0 si n y n' no son el mismo. En el caso de que n sea igual a n', pues entonces vamos a obtener el valor de la potencia del ruido en esa muestra. Entonces aquí tendríamos esto. Como ya nos dijeron cuál era la varianza o el valor esperado o la potencia, dijeron que era sigma cuadrado, entonces de esta forma podemos completar esta matemática y decir que esto es de esta forma. Como sigma no depende de n, entonces podemos sacarlo y decir que esto es n, esta sumatoria. Recordemos que es la sumatoria de n igual a 0 de n-1 por 1 cuando extraemos este sigma de esta manera, y esto es n. Entonces la varianza del estimador del promedio es igual a la varianza sobre n. Bien, nos sigue ahora definir que aquí arriba nos decían que la varianza era igual a 1, por lo cual esto es igual a 1 sobre n. Muy bien, la varianza entonces en el otro caso vamos a calcularla de una forma más simple, en el cual tenemos
1 sobre n más 2, dos veces el primer elemento, más la sumatoria de los elementos restantes hasta 1 antes del final, más 2 veces el elemento final. ¿Listo? Ahora entonces la varianza la podemos separar y decimos que esto es la varianza de este elemento por la varianza de 2x0 más la varianza de la sumatoria de n de 1 de n menos 2 de x en n más la varianza de 2 veces el último elemento. Muy bien, entonces esto lo podemos reescribir como la varianza de 2 por la varianza de x0. Por aquí vamos a calcular entonces cuál es la varianza de xn. La varianza de xn entonces sería la varianza de a más la varianza de wn sería entonces la varianza de wn, recordando lo que decíamos anteriormente, pues como es determinístico la varianza 0 y aquí la varianza es sigma cuadrado. De esta forma entonces llegamos a la siguiente expresión, y es que tendríamos que la varianza de este elemento es 1 sobre n más 2 al cuadrado por la varianza de lo que vimos anteriormente, que sería 4 por el sigma cuadrado. Recordemos que la varianza en xn pues nos dijeron que era sigma cuadrado y que además era igual a 1, más la sumatoria de n igual a 1, n menos 2 de sigma cuadrado más 4 veces sigma cuadrado. De esta forma vemos que esto es igual a 4 sigma cuadrado más n menos 2 sigma cuadrado más 4 sigma cuadrado sobre n más 2. Finalmente entonces llegamos a la respuesta de la varianza de el estimador es igual a n más 6 sobre n más 2 al cuadrado por sigma cuadrado, que para este caso como es 1 entonces nos quedaría n más 6 n más 2 al cuadrado. Lo que sigue ahora es entonces identificar qué varianza es menor. Si la varianza del estimador 2 menos la varianza del estimador 1 es mayor a 0. Si es mayor a 0 significa que la varianza de a de esta estimación de a es menor, y si es negativo significa que esta varianza pues es mayor. Entonces ya sabemos que esto es n más 6 n más 2 al cuadrado menos 1 sobre n. Esto es igual a 2n menos 4 sobre n más 2 al cuadrado. Y la pregunta es entonces ¿cuándo esto se vuelve negativo? Como lo vemos aquí, esto se vuelve negativo solo cuando n es menor que 2. El resto, cuando n es mayor a 2, tenemos que la varianza de este estimador menos la varianza
del primer estimador pues es mayor a 0, con lo cual para la mayoría de los casos obtenemos que la varianza en el primer estimador, que es el promedio, es mucho menor que en la estimación rara que nos proponían, que es esta acá, que es simplemente hacer el mismo promedio pero tomando 2 veces el primer elemento y 2 veces el último elemento. Y así entonces podemos decir que la respuesta sería que el mejor estimador es el estimador del promedio. Y lo decimos en base a las operaciones matemáticas, mirado desde el promedio y mirado desde la varianza. Bien, aquí finalizamos entonces la primera parte de este curso, que es la teoría de estimación de procesamiento de señales. En la segunda etapa de este curso vamos a ver los estimadores de mínima varianza que sean no sesgados. Y simplemente que sean no sesgados significa que la estimación o en promedio los estimadores tienden al parámetro que estamos buscando. Bueno, muchas gracias por la